Hola, buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes. Gracias por Bueno, llamarme. bueno, que queríamos que nos cuentes acerca de estas modificaciones que se proponen y cómo lo vivís vos desde la experiencia de haber sido parte del Ministerio Público Fiscal. Bueno, la verdad que el tránsito que se está dando ya casi en todo el país, son pocas las provincias que quedan con el sistema que se llamaba sistema mixto, digamos, Ajá. donde el que investigaba era un juez de instrucción y el fiscal estaba así como una suerte de veedor. Y hacia un sistema acusatorio donde toda la responsabilidad por la investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal, que representa los intereses de la comunidad, Sí. y el juez tiene una función más de control y de garantizar los derechos del imputado y también de la acusación, ¿no? Ujú. Eso es un cambio que se ha impuesto en toda Latinoamérica, Ajá. y en Argentina empezó hace unos 15 o 20 años en algunas provincias, la provincia de Buenos Aires primero, bueno, y en Entre Ríos desde 2009, ustedes en Concordia desde 2009 están con Ujú. este sistema acusatorio, ¿no? Ya un Sí. montón de años. Eh, es evidentemente un sistema que busca mejorar la eficiencia de la investigación penal, a veces con mejor éxito que otras. Ajá. eh, pero bueno, que logra bastante. Nosotros, la verdad que solemos ser muy críticos de las investigaciones, nosotros como ciudadanos me refiero, ¿no? Sí. Solemos ser muy críticos de las investigaciones y vemos que las investigaciones duran un tiempo que no deberían durar y Sí. muchas veces se extienden. Y la verdad que lo que era el sistema anterior, el sistema que todavía están usando acá en la provincia de Entre Ríos, las investigaciones de los delitos federales, Ajá. es un sistema que se presta mucho a, podríamos decir, la actividad de las partes, de los imputados, que es dilatoria, actividades Dilatoria. dilatorias, ¿no? Ajá. Meter recursos por cada cosa que pasa y eso que lleve 2 o 3 años hasta que se resuelve el recurso y bueno. Y el sistema acusatorio tiende a evitar eso, a Ujú. evitar que en la investigación haya entorpecimientos de ese tipo. Y entonces, en ese sentido, es un sistema que es auspicioso porque evita o pretende, si es bien utilizado, ¿no? Y si no se adoptan malas prácticas, porque una Ujú. cosa es que el sistema sea mejor y otra cosa es que después las prácticas que lo lleven adelante respeten esa idiosincrasia, podríamos decir, Ujú. del sistema acusatorio, ¿no? Ujú. Entonces, siempre hay que saber distinguir eso, ¿no? Las leyes, los sistemas son recursos que tenemos a disposición para tratar de resolver de la mejor manera posible este tipo Ujú. de conflictos. Y después, bueno, están los actores que los llevan adelante que deciden o no favorecer esto, Ujú. y adaptarse a estas ideas que tienen estos sistemas. Ujú. En ese sentido, podemos tener puede ser mejor o peor el sistema o ser más de lo mismo, ¿no? Ujú. El sistema Claro. está pensado para esto, para mejorar la eficiencia. Para mejorar. ¿Y cómo Ujú. lo hace? ¿Cómo se hace eso? Evitando que haya múltiples momentos donde se puedan recurrir las decisiones de la fiscalía o del juez, Ujú. que eso se centre en un único momento que es el momento donde se discute la investigación, el momento donde se cierra la investigación. Ahí se discute si esa investigación estuvo bien hecha, si hay prueba que sacar porque es nula. Todo eso se discute en un único momento y se recurre también en ese único momento. Pero Bien. entonces esa centralización evita que pase tanto tiempo en esas discusiones estériles, ¿no? Perfecto, perfecto, Ujú. perfecto. ¿Te genera expectativas entonces que esto pueda empezar a aplicarse también en la justicia federal a nivel país? Yo creo que la justicia federal necesita este cambio, necesita este Lo reacomodamiento. necesita. Ujú. Sí, creo que es una justicia que tiende mucho en la práctica, ¿no? A ser muy formal, muy formalista, Ajá. y me parece que buscar desplazar la investigación hacia los fiscales, dar esa Ujú. responsabilidad a los Eso. fiscales, y utilizar este sistema acusatorio, tendría que mejorar uno de los problemas más grandes que tiene la justicia federal, que es la demora, ¿no? Las Nosotros dilaciones. Ujú. tenemos Claro. hoy en día un montón de jurisprudencia de la Corte
que con personas condenadas decide sobreseerlas porque después de la condena, Claro. ¿no? Porque dice, "No, porque demoraron demasiado tiempo". Y son Ujú, causas donde se demoró a lo mejor por un fraude aduanero 20 años ujú, en la Tremendo. investigación. Y ujú. eso la verdad que es cierto, no puede pasar eso. No hay justificación posible para demoras Ujú. Ujú. para tantas demoras en una causa. La justicia federal, Así que Cecilia, la justicia federal sí. tiene un nivel de politización mayor que las justicias ordinarias o esto tiene que ver con lo que vemos los ciudadanos por el nivel de impacto que tienen los temas que trata la Ujú. justicia federal. No, lo que pasa es que en la justicia federal hay que distinguir espacios, ¿no? No es A lo ver, mismo la justicia federal de Comodoro Pi que la justicia federal de las provincias, claro, ¿no? sí, sí, Entonces, Totalmente. ahí nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en la justicia federal exclusivamente en los jueces penales de Comodoro Pi. La justicia bien. federal es muchísimo más amplia, ¿no? Ujú, Eh, entonces, si pensamos en lo que es Comodoro Pi, sí, vemos que hay muchísimas malas prácticas, muchísima politización, ujú, pero no lo vemos de esa manera en las provincias, ¿no? No se exacto, da eso, bien. es mucho más sana en otros lugares, ¿no? Ujú, Hay, Así hay, es. ma- hay menos, hay más contacto, hay más contacto con la realidad. Me parece que Comodoro Pi es un lugar como un poco aislado un poco aislado del mundo. Sí. Recién pensaba, Cecilia, que el hecho de que el eje se centre en el tipo que se ocupa, que defiende a la víctima, en definitiva, que es el fiscal. El fiscal es Ujú. el tipo que está naturalmente del lado de la víctima, que promueve la investigación y que está naturalmente al lado de la víctima. Puede ser positivo, y después pensar en lo mismo que decía recién Guillermo sobre la politización, y me da la sensación de profano, de afuera, de leer los diarios desde otro lugar, ¿no? Que los jueces están mucho más politizados que los fiscales. Como que los fiscales son, a mí es una impresión mía, que los fiscales son como una parte de la justicia que todavía está eh, eh, quisiera decir más limpia, pero sin ser ofensivo. Ujú. Pero la impresión que me queda es un poco esa. ¿Hay ¿En algo dónde, de eso? en qué ámbito lo pensás? ¿En el ámbito federal, en el ámbito provincial, en Comodoro Pi? Porque habría que distinguir eso, Ah, ¿no? Creo que, bien, creo que si pensamos en Comodoro Pi hay fiscales excelentes y hay fiscales que están muy politizados y bien. actúan sí, a pedido de algunos, ¿no? bien. Si pensamos la justicia federal del interior, los fiscales en Ujú, ese sistema que tienen hasta ahora y que están cambiando ahora hacia el acusatorio, tienen un rol más secundario, ¿no? Bien. Ujú. Entonces, están menos, podríamos decir, en el escaparate, menos en la vitrina. Exacto. Y claro, entonces eso hace obviamente que tengan menos tensiones o menos exigencias Ujú. y que no aparezca esta tendencia a tratar esta presión. de generar, claro, o generar presiones para que se asocie a unos o vincularlos a otros, ¿no? Ujú, Que también ujú. muchas veces pasa. Yo creo, ¿saben? Que una de las cosas fundamentales dentro del régimen, digamos, para evitar esta politización de la que estamos hablando en la justicia, es que el sistema de nombramiento sea sano. Ajá, Bien. El sistema de nombramiento está a cargo en el caso de los jueces federales, del Consejo de la Magistratura de la Nación, sí, y en el caso de los fiscales federales, tienen un sistema también de concurso, pero que lo hace la propia Procuración General de la Nación, ¿no? sí. En la medida en que esos sistemas de nombramiento no estén excesivamente politizados, Ujú. vamos a tener jueces y fiscales que en un mayor porcentaje no van a tener que responder a un padrino o a alguien que los favoreció en ese proceso de selección. ¿Y están dadas las Cuando ese garantías o estamos en proceso de darnos garantías de que ese proceso sea limpio? La verdad que el Consejo de la Magistratura de la Nación es un organismo que ha funcionado siempre Bien, excesivamente politizado, donde uno ve que los procesos de designación, de repente, a alguien que le fue muy mal en el examen, en la oposición, y quedó en el puesto 20, pasa a estar designado y uno trata de hacer los números para ver cómo es que lograron que esa persona sea designada en el cargo ujú, y la verdad que eso, lo que se ve de afuera y que uno si lo estudia y lo analiza,
queda muy patentizado, es que hay enorme cantidad de manipulaciones en esos concursos para favorecer o perjudicar a algunas personas, ¿no? Bien. Es un sistema que es susceptible de muchísimas críticas, por cómo funciona. Y eso es lo que después vemos, nosotros como los ciudadanos suelen ver después solamente la actuación del juez, Claro. ¿no? Pero eso viene de un proceso previo, donde hay muchos jueces que, así como hay otros que tienen un desempeño ejemplar, hay algunos que uno entiende por qué están en ese lugar y no es precisamente por haber demostrado sapiencia en un proceso concursal, sino justamente todo lo contrario, ¿no? Por haber sido favorecidos en ese mismo proceso. Entonces, siempre hay que estar atentos a esas cuestiones que son muy técnicas y pasan muy desapercibidas para la ciudadanía. Es muy difícil poder controlar ese procedimiento, pero la verdad que ahí está un poco el eje de todo lo que viene después. Exacto. Entonces, eso está pasando con el Consejo de la Magistratura. ¿Qué pasa con la Procuración de la Nación y los nombramientos de los fiscales? Bueno, la verdad que eso es menos conocido, Bien. Tienen un sistema que entiendo no está tan politizado, por un poco también por lo que venía pasando, digamos, los fiscales, lo que ustedes percibían, ¿no? Los Ujú, fiscales tienen un rol ujú. menos trascendente que el del juez, ¿no? Vamos a ver cómo sigue pasando eso. Claro. Cómo sigue a futuro ahora que los fiscales van a ir tomando en todo el país, los fiscales federales, quiero decir, Ujú, un rol más Un- importante, ¿no? ujú. Sobre todo Van a eso tener va a tener efecto. mucha trascendencia. Ah, perdón. Eso va a ser muy trascendente para el momento en que quieran designar los fiscales de Comodoro Pi, porque Claro. el paso de un sistema de investigación por juez de instrucción a un sistema de investigación por fiscales implica la designación de más cantidad de fiscales. Ujú, ¿Qué es lo que pasó ahora? Hasta ahora, ese aumento del número de fiscales que es necesario para poder cambiar de sistema, por ejemplo, en Rosario se hizo con designaciones transitorias, claro. designaron interinos, no Ujú, hubo concursos hasta ahora, ¿no? ujú, Porque los apura la realidad, sobre ujú. todo en Rosario, con todo lo que está pasando. Eh, bueno, tendremos que estar atentos con cómo se realizan a futuro todos esos concursos que van a Ahora, ser ¿eso no te da necesarios lugar a la realizar. discrecionalidad de los interinatos? Sí, claro, esto hasta Sí. ahora ha sido discrecional del procurador, ha nombrado gente que estaba en la procuración, digamos, o gente que estaba con cargos en otros lugares, los ha ido designando, creo que con bastante criterio. Pero, por supuesto, un sistema de designación de interinos es la decisión de una persona. A veces esas decisiones son más fundadas y a veces menos fundadas. Siempre es mejor Ujú. pasar por un sistema de concurso. Lo que pasa es que la realidad impuso que eso no se pudiera hacer en este caso. En algún momento van a tener que hacerse esos concursos de los fiscales de Rosario, por ejemplo, ¿no? Ujú. Estoy tomando como En, ejemplo de un lugar donde tuvieron que apurar el tránsito a este sistema acusatorio. Ujú. en definitiva, yo ayer le decía a Guillermo un poco en broma y bastante en serio, le decía, bueno, que este cambio del eje de poder, que le va a dar mucho más poder a los fiscales, le va a dar un rol mucho más central, no termine arruinando a los fiscales, decía yo, no terminan arruinando así como los jueces. Esto corre todo por mi cuenta. Pero, y en este caso ahora la esperanza está o digamos, la necesidad urgente entonces está, me agarro de lo que decías vos, en ser más estricto que nunca y más claro que nunca, más transparente que nunca en los procesos de selección, o sea, de jueces en este caso que de fiscales, ¿no? Habría que poner el ojo Exactamente. más que nunca en la historia en esto. Ujú. Exactamente, exactamente. Eso es fundamental. Y por otro lado, la dinámica de la investigación penal, la esperanza que uno siempre tiene es que los funcionarios quienes están atrás de esa toma de decisión, que van a ser los futuros fiscales federales o los que ya están, nunca dejen de pensar que atrás de cada causa penal, que para un funcionario es más que nada un montón de papeles y de procesos de toma de decisión, eh, hay personas damnificadas, ¿no? Esto que ustedes marcaban de que la decisión de la investigación del fiscal, ¿no? Todas las decisiones que se toman en investigación penal representan los intereses del Estado. Yo siempre Ujú. digo, a mí me gusta mucho cómo en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen un sistema acusatorio,
ellos a las causas no las caratulan Juan Pérez sobre tráfico de estupefacientes, sino la carátula de la causa es el Estado de Florida el contra pueblo de, claro, dicen el pueblo de Florida, exactamente. Exacto. Y esto es lo que representa una causa penal, ¿no? Acá hay alguien que tomó una decisión de cometer un hecho delictivo para beneficiarse a costa del colectivo, digamos, a costa de la ciudadanía, a costa de todos, aprovechándose posicionándose a sí mismo en una situación que prevalece frente a la ciudadanía, porque decide que para él no vale cumplir esas normas que se espera que cumplan. Entonces, pero atrás de eso también hay víctimas. Y el problema, la cuestión es ver que incluso en aquellos delitos donde parece que no hay víctimas, ¿no? Cuando hay delitos donde que el fiscal lleva adelante donde no tiene una víctima, por ejemplo, un tráfico de estupefacientes, no hay una víctima directa, no es lo mismo investigar un tráfico de estupefacientes que investigar un homicidio donde uno tiene que atender a la familia de la víctima llorando, y eso te conmueve y eso te impulsa emocionalmente a darle prioridad a la causa, a avanzar con la mayor celeridad posible. Pero cuando no hay una víctima que demande eso, dejamos de percibir la necesidad que tenemos socialmente de que eso también prospere, a veces, no siempre, o algunas personas, no todas, ¿no? Entonces, lo prioritario también es esto, de entender que también hay víctimas que están necesitando que, o todos como sociedad en un punto somos víctimas en este delito, y nosotros en nuestro país está muy necesitado de un reconocimiento de la vigencia de las normas, ¿no? Tenemos que reconocer que nos rigen esas normas, porque tenemos una tendencia a la anomia muy impresionante, ¿no? Desde lo más chiquito a lo más grande. Y esto un poco la investigación penal, el juzgamiento de estos hechos delictivos, pone un límite a eso, ¿no? Es marcar una diferencia con eso, decir, bueno, esto hasta acá se llega, esto ya no se puede hacer. Así que bueno, en ese sentido, la tarea del fiscal es muy demandante, ¿no? Me imagino. La expectativa que hay respecto de eso es muy importante. ¿Cómo ves, volviendo a la provincia, cómo ves la situación de la justicia hoy en la provincia de Entre Ríos? Y bueno, a ver, yo voy a estar satisfecha con el sistema judicial de Entre Ríos cuando se ponga fin a lo que fue la injusticia de mi destitución, ¿no? Okay. Y creo que lo que pasaron en los últimos años en el gobierno de Bordet fue muy perjudicial para el estado del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos. En los últimos años del gobierno de Bordet se destruyó al Consejo de la Magistratura, en un Consejo de la Magistratura que funcionaba muy bien, o muy bien en comparación con otros organismos del Estado. Se dictó una ley que genera interferencias del Poder Judicial o del Superior Tribunal de Justicia, mejor dicho. Y eso perjudica los procesos de designación de jueces, fiscales, defensores, perjudica en el sentido de que ya no son tan transparentes y ya no son tan ágiles tampoco, ¿no? Entonces, y pasaron muchas cosas, ¿no? Pasó la situación de mi destitución, toda la situación de amedrentamiento, podríamos decir, o respecto de lo que son las investigaciones y algunos fallos del Superior Tribunal de Justicia, de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que perjudicaron las investigaciones de corrupción porque dispusieron una seguidilla de sobreseimientos. Bueno, en ese sentido, creo que hay bastantes cosas para reconstruir en el Poder Judicial de Entre Ríos. Creo que el norte es tratar de generar procesos lo más transparente posible. Ahora, esta reconstrucción ¿depende de procesos institucionales o de decisiones políticas? Creo que depende de decisiones políticas, Ajá. de las dos cosas, ¿no? Creo sí, que hay sí, seguramente políticas sí. a tomar. Nosotros
Yo recuerdo que el gobierno actual se comprometió, por ejemplo, a modificar la ley del Consejo de la Magistratura, esa modificación que hicieron entre gallos y medianoches el año pasado. Sí, Y esto todavía estamos esperando que ese proyecto de ley, ver ese bien. proyecto de ley, y Ujú, no ha ocurrido, ¿no? ujú, Entonces eso es una decisión política. exacto, Pero siempre lo que termina pasando es que hay un montón de cosas parece más urgentes y exacto. las negociaciones políticas hacen que se dilate y se postergue eternamente este tipo de otras cuestiones, pensando que lo institucional en el Poder Judicial es secundario. Ujú. Y lejos de ser secundario, Es nuestra es garantía. parte, es nuestra Ujú, garantía, nuestra e incluso del gobierno, digamos, de exacto. todos, Claro, nuestra como ciudadanos, y también de tener un buen gobierno. pero claro, Así que, bueno, hay una situación que la suele plantear Emiliano, esta de que mientras sos oposición hay situaciones que te incomodan, que las estás denunciando de manera permanente, pero cuando llegás al gobierno de repente te pasa que probablemente no son tan incómodas, Sí. porque además Ahora está buena ya eso. pagó el anterior el costo de hacerla y tal vez no te es tan incómodo, no sé, gobernar con este Consejo de la Magistratura, por ejemplo. claro, exactamente. Eso pasa a veces. em, y no se quiere asumir el costo político de incomodar a algunas personas, algunos personajes que tienen un poder muy estable, Ujú, ¿no? claro, Entonces, el generar ese enfrentamiento, esa incomodidad para esos personajes que al fin y al cabo, por ejemplo, el Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Que ujú, puede tener un poder más estable incluso que el claro, del gobernador. exacto, Este, entonces, claro, es preferible mantener el statu quo antes ujú, que tomar la decisión de modificar las cosas, claro. ¿no? Y eso me parece que sí puede ser más cómodo para el gobernante de turno, pero lo convierte en alguien que no lo hizo, ¿no? En uno Exacto. más que no lo hizo, lo convierte en uno más en Sí, definitiva. sí, y en definitiva Entonces, también, claro, tal cual, pero esencialmente lo que está ocurriendo es que está traicionando un mandato, ¿no es cierto? sí, totalmente, ¿no? Estamos todavía en el primer año y Ujú, obviamente tenemos expectativa de que eso pase en algún ujú, momento. ujú. Pero bueno, lo que terminamos es que se posterga, ¿no? El año que viene ya va a ser un año electoral Exacto, nuevamente, un año electoral. Ujú, y se dejan pasar las oportunidades. tal cual. Contanos por favor cuál es tu situación actualmente respecto de tu destitución, que nos comentabas recién que vas a sentir que la situación judicial en Entre Ríos está saneada cuando se resuelva esta injusticia. Yo estoy con mi destitución recurrida, está el expediente en la Corte Suprema. Ujú, En el mes de junio de este año hubo dictamen del Procurador General de la Nación. sí, El procurador dijo que la Corte debía darme la razón, hacer lugar a mi recurso, sí, porque consideró que había una ilegalidad en todo el proceso de destitución, esencialmente porque modificaron las reglas de juego al impedir que actúe como acusador el Ministerio Público y poner un sí. acusador, una persona de la política. Ujú, Así que, bueno, le pidió a la Corte que haga lugar a mi recurso, eh, y bueno, y deje sin efectos la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que había convalidado mi destitución. Así que bueno, ahora estamos, eso es muy auspicioso, es algo que estábamos esperando. ujú, Nosotros ese recurso, el dictamen del procurador lo dictó con bastante celeridad, 4 o 5 sí, meses después de que llegó la causa a su despacho. Así que bueno, estamos esperando ahora que la Corte lo trate y resuelva. Eso, claro. como Bueno, siempre digo, igualmente los plazos de la sabemos, Corte. sabemos que el dictamen ni es vinculante y que la Corte tampoco tiene plazos. Exactamente, el dictamen no es vinculante, sin perjuicio de lo cual, como yo siempre digo, a mí, yo estoy muy tranquila con lo que va a resolver la Corte, Ajá. porque he visto la jurisprudencia de la Corte en casos que han pasado cosas similares, o incluso menos graves de lo que pasó acá, menos grotescas que lo que pasó acá, Ujú, en Entre Ríos, y la Corte ha tenido siempre una
jurisprudencia, es decir, ha resuelto siempre de una misma manera, digamos, Ujú. no admitiendo este tipo de cosas. Ujú. Así que en ese sentido creo que es de esperar que la Corte siga lo que propuso el procurador y resuelva de esa manera. Vamos a ver cuándo pasa. Obviamente podría decir otra cosa, sí, porque es porque la Corte son jueces y pueden resolver como a ellos les parece más razonable, ¿no? Ujú. Más ajustado a derecho. Exacto. Pero bueno, pero es de esperar que resuelva como pidió el procurador. Bien, bien. Bueno, ahí estábamos charlando con Cecilia Goyeneche, la fiscal, para algunos, la fiscal destituida de la ex procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Entre Ríos. Cecilia, te agradecemos muchísimo estos minutos con lo que queda del día en Oíd Mortales Radio de Concordia. Un gusto hablar con ustedes. Que tengan una buena noche. Igualmente, hasta luego. Gracias, Cecilia. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes.